En la 17ª reunión de la respetable Sociedad de Embusteros, experimentamos el mayor shock de nuestras vidas y elegimos a Gilbert Hess como presidente vitalicio como resultado. La sociedad difícilmente podría considerarse grande. Antes de la elección de Hayes, constaba de 4 miembros: John Sebastian, Simon Murphy, Morris Levin y yo. Cada primer domingo del mes almorzábamos juntos y justificábamos el nombre de la sociedad al organizar un concurso en el que entregábamos un cheque al mejor mentiroso. El proceso era bastante complicado y estaba regulado por estrictas reglas parlamentarias. Un miembro de la sociedad, cuando llegaba su turno, contaba historias increíbles con 2 condiciones. En primer lugar, la historia debía ser una mentira fantástica y en segundo lugar, debía sonar verdadera. Los miembros tenían permitido, y nunca dejaban de hacerlo, criticar cualquier aspecto de la narrativa, hacer preguntas o exigir explicaciones. El infortunado narrador que no respondía de inmediato a una pregunta o comenzaba a contradecirse a sí mismo tenía que pagar todos los gastos de la comida. Las pérdidas financieras, aunque mínimas, eran insignificantes en comparación con la vergüenza incurrida. Y así, nos reunimos en la 17ª reunión, donde apareció Gilbert Hess. Hayes era uno de los invitados ocasionales que a veces asistían a las reuniones para escuchar la charla posalmuerzo. Él mismo pagaba su comida y, por supuesto, no tenía derecho a participar. Pero en esta reunión resultó ser el único invitado. La comida terminó, me eligieron presidente ya que era mi turno, se leyó el protocolo y Hayes se inclinó hacia mí y susurró: «Caballeros, hoy me gustaría intentar suerte». Fruncí el ceño. «En los ojos de la sociedad, usted no existe, señor Hayes. Su participación no es posible». «Entonces, permítame hacer solo una declaración», respondió. «El fin del sistema solar llegará hoy, exactamente a las 2:30. Todos se agitaron emocionados y miré distraído el reloj eléctrico sobre el televisor. Eran las 1:14. «Si puede respaldar de alguna manera tan inusual afirmación», dije a regañadientes, «estaremos interesados en escucharlo». Hoy le correspondía hablar al señor Levin, pero si está dispuesto a renunciar a ese derecho y los demás miembros de la sociedad no tienen objeciones. Levin sonrió y asintió, y los demás siguieron su ejemplo. Golpeé con el martillo. «El señor Hayes hablará». Hayes encendió un cigarro y lo miró pensativo. «Tengo un poco más de 1 hora, caballeros, pero me gustaría comenzar desde el principio, es decir, lo que ocurrió hace 15 años. En ese momento, trabajaba como astrofísico en el observatorio de York, era joven pero prometedor. Estaba lleno de ambiciones y creía que estaba al borde de resolver un enigma eterno en astrofísica relacionado con la fuente de los rayos cósmicos. Hizo una pausa y continuó en un tono diferente: «Comprendes, es bastante extraño que, a pesar del increíble progreso de la ciencia en los últimos 2 siglos, aún no hayamos podido determinar ni el origen misterioso ni la razón de la explosión de una estrella. Sobre estos 2 enigmas eternos, no sabemos más de lo que sabían Einstein, Eddington y Millikan en su tiempo. Sin embargo, como mencioné antes, sentía que había capturado un rayo cósmico por la cola y decidí verificar mis sospechas a través de observaciones, lo cual requería adentrarse en el espacio cósmico. Hacerlo no era sencillo. Estábamos en el año 2129, habíamos salido recientemente de la última guerra y el observatorio estaba en ruinas, al igual que todos nosotros. Hice todo lo que pude. Alquilé una vieja nave espacial modelo 07,
cargué equipos y me puse en marcha. Además, tuve que salir del puerto sin los permisos necesarios en secreto, ya que no quería lidiar con la burocracia relacionada con la ocupación militar. El vuelo fue ilegal, pero necesitaba datos, así que dirigí la nave directamente hacia la eclíptica en dirección al polo sur del mundo y pronto dejé atrás el sistema solar, a miles de millones de millas de distancia. El propio vuelo y los datos recopilados no tienen mucho valor. Nunca les he contado a nadie sobre ellos. Lo más importante es el planeta que descubrí. En ese momento, Murphy alzó las cejas espesas y resopló. Señor presidente, me gustaría advertir al distinguido caballero. Nadie ha sobrevivido al contar sobre un planeta inexistente. Hayes sonrió sombríamente. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Así que, continuaré. 18 días después del vuelo, descubrí por primera vez el planeta, un disco de color naranja del tamaño de un guisante. El simple hecho de que hubiera un planeta en esa área del espacio ya era una sensación. Me dirigí hacia él y casi de inmediato descubrí que su misterio no tenía límites. La existencia misma del planeta era fenomenal, sin mencionar la completa ausencia de un campo gravitatorio. El vaso de Levin cayó al suelo con estrépito. Señor presidente, dijo, jadeando, exijo la descalificación inmediata de este caballero. Un cuerpo material no puede existir sin distorsionar el espacio circundante y, por lo tanto, crear un campo gravitatorio. Ha hecho una declaración inverosímil y debe ser descalificado. Su rostro se volvió morado de rabia. Pero Hayes levantó la mano. Pido que me den tiempo, señor presidente. La explicación vendrá en su momento. Solo confundiré a todos si entro en detalles ahora. ¿Me permiten continuar? Lo pensé por un momento. La naturaleza de su relato me obliga a mostrar clemencia. Le otorgo una demora, pero no olvide que todavía debe proporcionar explicaciones. Sin ellas, será considerado un perdedor. Está bien, dijo Hayes. Por ahora, deben aceptar mi afirmación de que el planeta carecía de gravedad. No tenía duda al respecto, ya que tenía un conjunto completo de instrumentos astronómicos a bordo y todos mostraban un valor de 0. Puedo agregar esto, el planeta no estaba influenciado por los campos gravitatorios de otros objetos materiales. Hago hincapié en que no estaba influido en absoluto. En ese momento no pude determinarlo, pero observaciones posteriores a lo largo de muchos años demostraron que el planeta se movía en línea recta con velocidad constante. Estaba dentro de la influencia del Sol, pero el hecho de que su órbita no fuera ni elíptica ni hiperbólica, junto con la falta total de aceleración al acercarse al Sol, indicaba independencia de la gravedad solar. Espera, Hayes, gruñó Sebastián, mostrando sus dientes dorados. ¿Qué mantenía unida a la planeta? ¿Por qué no se despedazó si no tenía campo gravitatorio? Al menos la inercia fue la respuesta inmediata. No había nada para romperla. Una colisión con otro cuerpo celeste de tamaño similar habría tenido un efecto similar, a menos que consideremos la posibilidad de la existencia de una fuerza de unión especial que solo se aplique a este planeta. Suspiró y continuó, todavía no he terminado de hablar sobre las propiedades de este cuerpo. El color naranja, amarillo y su baja reflectancia, o albedo, me llevaron a investigar aún más, y hice un descubrimiento asombroso. El planeta era completamente transparente a todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos. Solo en la parte roja y amarilla del espectro de luz visible resultó ser lo suficientemente opaco.
Esto explicaba su color. ¿Por qué?, preguntó Murphy. Hayes me miró. Se ha planteado una pregunta sin fundamento, señor presidente. Del mismo modo, podrían preguntarme por qué el vidrio es completamente transparente a cualquier radiación por encima y por debajo del ultravioleta. No hay ninguna ley científica que lo justifique. El planeta era absolutamente transparente a cualquier forma de radiación, excepto en un rango estrecho del espectro. Esto se confirmó mediante observaciones. Golpeé el martillo de nuevo. Se considera que la explicación es suficiente. Hayes, continúa. Su cigarro se apagó y lo volvió a encender. En todos los demás aspectos, el planeta era normal. Era un poco más pequeño que Saturno, creo, en algún lugar entre Saturno y Neptuno en tamaño. Experimentos posteriores demostraron que tenía masa, aunque era imposible determinar exactamente cuánta, definitivamente más del doble de la masa de la Tierra. Poseía propiedades materiales como inercia e impulso, pero no se observaba gravedad. El reloj marcaba la 1:35. Hayes notó mi mirada. Sí, dijo, quedan solo 3/4 de hora. Debería apresurarme. El encuentro con este extraño planeta me llevó a reflexionar y llegué a una conclusión interesante, considerando las teorías sobre los rayos cósmicos y las nuevas estrellas que ya se estaban desarrollando. Suspiró profundamente. Imagina, si puedes, nuestro cosmos como una nube o un superátomo que... Perdón, interrumpió Sebastián, levantándose de un salto. ¿Estás a punto de basar tus explicaciones en la comparación de estrellas con átomos o sistemas solares con órbitas electrónicas? ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Hayes con calma. Porque, si es así, exigiré su descalificación inmediata. La creencia de que los átomos son sistemas solares en miniatura se asemeja a la creencia en el sistema ptolemaico. Esta idea nunca fue aceptada por científicos responsables, ni siquiera en los albores de la teoría atómica. El caballero tiene razón. Tal analogía no se considera adecuada. Protesto, replicó Hayes. En el curso escolar de física o química elemental, durante el estudio de las propiedades de los gases, para simplificar la explicación, las moléculas se representaban como pequeñas bolas de billar. ¿Significa esto que las moléculas de un gas son bolas de billar? No, concedió Sebastián a regañadientes. Significa, insistió Hayes, que en ciertas situaciones, las moléculas de un gas se comportan como bolas de billar. Así que, la acción de un objeto es más fácil de visualizar al estudiar la acción de otro. Simplemente estaba tratando de describir el fenómeno en nuestro mundo de las estrellas y, para simplificar, lo comparé con un fenómeno similar bien comprendido en el mundo de los átomos. ¿Acaso esto significa que las estrellas son átomos gigantes? Logró convencerme. La respuesta está justificada, dije, puedes continuar con la explicación, pero si el presidente decide que se utilizó una analogía falsa, serás descalificado. De acuerdo, aceptó Hayes, por un momento cambiemos a otro tema. ¿Alguno de ustedes recuerda las primeras centrales eléctricas atómicas que existían hace 170 años y su principio de funcionamiento? Según lo que recuerdo, murmuró Levin, para generar energía en ellas se utilizaba el método clásico de dividir el uranio. El uranio era bombardeado con electrones lentos y se descomponía en tecnecio, bario, rayos gamma y aún más neutrones, lo que sustentaba un proceso cíclico. Correcto. Y ahora imaginen que el universo estelar actúa como,
recuerdo que esto es una metáfora que no debe tomarse literalmente, un cuerpo hecho de uranio, y el universo estelar está siendo bombardeado desde el exterior por objetos que ejercen un efecto similar al de los neutrones a nivel atómico. En el caso de un impacto de este superneutrón, el Sol explotará, dividiéndose en radiación y aún más superneutrinos. En otras palabras, una nueva estrella se formará. Miró a todos en busca de desacuerdo. ¿Hay fundamentos para tu idea?, preguntó Levin. 2. El primero es lógico, el segundo es experimental. Comencemos con el argumento lógico. Las estrellas se encuentran principalmente en un estado de equilibrio de materia y energía y de repente, sin cambios observables en su espectro u otros aspectos, explotan. La explosión indica una inestabilidad. ¿Pero dónde? No dentro de la estrella, porque ha estado en equilibrio durante millones de años. No en un lugar específico del universo, ya que las nuevas estrellas están distribuidas uniformemente en todo el espacio. Por lo tanto, por eliminación, llegamos a la respuesta fuera del universo. Pasemos al respaldo experimental. Me encontré con uno de esos superneutrinos. Supongo que te refieres a un planeta sin campo gravitatorio, murmuró Murphy con tono desaprobatorio. Exactamente. Entonces, ¿por qué decidiste que era un superneutrino? No puedes usar tu historia como evidencia, porque estás utilizando el mismo superneutrino para respaldar tu teoría. No puedes presentar como evidencia lo que en sí necesita evidencia. Lo sé, dijo Hayes fríamente. Volveré a la lógica. El mundo de los átomos está unido por una fuerza de cohesión contenida en la carga electromagnética de los electrones y protones. El mundo de las estrellas tiene una fuerza de cohesión contenida en la gravedad. Estas dos fuerzas son análogas solo en términos generales. Por ejemplo, existen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas, pero solo un tipo de gravedad, excepto por pequeñas diferencias. Sin embargo, la analogía me parece aceptable por ahora. En la escala atómica, un neutrón es materia sin fuerza de cohesión atómica, es decir, sin carga eléctrica. Un superneutrón, a escala interestelar, debe ser materia sin fuerza de cohesión estelar, es decir, sin gravedad. Por lo tanto, al encontrar un cuerpo sin gravedad, llegué a una conclusión bastante razonable de que era un superneutrón. ¿Consideras esto una prueba estrictamente científica?, preguntó Sebastián con tono sarcástico. No, dijo Hayes, lo considero lógico y coherente con todos los hechos científicos que conozco. Además, proporciona una explicación coherente de la formación de una nueva estrella. Por ahora, es suficiente para la discusión que estamos teniendo. Murphy estaba examinando sus uñas detenidamente. ¿Y a dónde se dirige este superneutrón tuyo? Veo que lo has entendido, dijo Hayes con un tono sombrío. Como yo lo hice en su momento. Hoy, a las 2:09:30, impactará en el Sol y en 8 minutos, la explosión resultante destruirá la Tierra. ¿Por qué no informaste de esto?, exclamó Sebastián. ¿Cuál sería el punto? No podemos hacer nada al respecto. No tenemos la capacidad de manipular cuerpos astronómicos. Toda la energía en la Tierra no es suficiente para cambiar la trayectoria de un cuerpo tan masivo. No haya donde huir dentro del sistema solar, porque Neptuno y Plutón se convertirán en nubes de gas junto con otros planetas y los viajes interestelares siguen siendo imposibles para nosotros. El ser humano no puede sobrevivir independientemente en el espacio y, por lo tanto,
está condenado. ¿Para qué hablar de ello? ¿Qué pasaría si convenciera a todos de que la muerte de la Tierra ya está sellada? Habría una ola de suicidios, crímenes, orgías, la aparición de innumerables salvadores y predicadores, así como esfuerzos completamente inútiles y fútiles para salvarse. Al final, ¿qué tiene de malo morir a manos de una nueva estrella? Es instantáneo y sin dolor. A las 2:17 todavía estás aquí, a las 2:18 te has convertido en una masa ligeramente radiactiva. La muerte es tan rápida y simple que ni siquiera puede llamarse muerte. Guardamos silencio durante mucho tiempo. Me sentía extraño de alguna manera. Se puede mentir de diferentes maneras y su historia sonaba verídica. Hayes no se estaba riendo, sus ojos no brillaban, lo que podría haber denunciado su triunfo. Permaneció mortalmente serio. Sentía que otros estaban experimentando una impresión similar. Levin bebía su vino a grandes sorbos y sus manos temblaban. Sebastián carraspeó ruidosamente. ¿Cuándo descubriste este superneutrón y dónde exactamente?, preguntó. Hace 15 años, a 1 billón de millas, o un poco más, del Sol. ¿Y durante todo ese tiempo se estaba acercando al Sol? Sí, a una velocidad constante de 2 millas por segundo. Bien, ahí te atrapaste. Sebastián se rió aliviado. ¿Por qué los astrónomos no lo notaron? Dios mío, dijo Hayes con cierta irritación, es obvio que no eres astrónomo. ¿Quién sería tan tonto como para buscar un planeta cerca del polo sur del mundo si solo existen en la eclíptica? Pero esa área se ha estudiado de todos modos, insistió Sebastián. Se ha fotografiado. Por supuesto. Hasta donde yo sé, han fotografiado este superneutrón cientos de veces, miles de veces si lo deseas, a pesar de que la región del Polo Sur probablemente sea una de las áreas menos estudiadas del cielo. Pero, ¿cómo puedes distinguirlo de una estrella? Debido a su baja reflectividad, ni siquiera llega a la 1/10 magnitud estelar en brillo. Además, encontrar un planeta es complicado. Urano fue visto muchas veces antes de que Herschel se diera cuenta de que era un planeta. Plutón se descubrió después de años de observación, a pesar de que se buscaba específicamente. No olvides que debido a la falta de un campo gravitatorio, no habría perturbación planetaria evidente, y todos estos factores llevaron a la falta de evidencia clara. Pero, continuó insistiendo Sebastián desesperadamente, a medida que se acerca al Sol, sus verdaderas dimensiones deberían aumentar, y su disco debería hacer que las estrellas detrás de él sean invisibles. Correcto, estuvo de acuerdo Hayes. No quiero decir que el mapeo minucioso de la región polar no lo habría detectado, pero se hizo hace mucho tiempo y las búsquedas rápidas de nuevas estrellas de tipo espectral especial no se pueden considerar minuciosas. Además, a medida que se acercaba al Sol, el superneutrón solo era visible en el amanecer y el atardecer, como una estrella de la tarde o la mañana, lo que complicaba aún más la observación. Por lo tanto, no se descubrió, como habría sido de esperar. De nuevo, un silencio incómodo llenó la habitación, y pude sentir los latidos frenéticos de mi corazón en mi pecho. 2 horas y no habíamos logrado demostrar que Hayes estaba mintiendo. Teníamos que demostrar la falsedad de sus afirmaciones rápidamente o enfrentar la muerte. Todos miraban fijamente el reloj. Levin entró en la lucha. ¿No te parece extraño que este superneutrón esté apuntando directamente al Sol? ¿Cuáles son las probabilidades de que nada suceda? Recuerda que al responder,
estás determinando las posibilidades de que tu historia sea verdadera. Decidí intervenir. Considero que la protesta es infundada, señor Levin. No es suficiente llamar a la historia increíble, por más inverosímil que parezca. Solo la imposibilidad o la contradicción pueden ser motivo de descalificación. Pero Hayes agitó la mano. Está bien. Responderé. Si consideramos un solo superneutrón y una sola estrella, la probabilidad de una colisión frontal es extremadamente baja. Pero desde una perspectiva estadística, si introducimos suficientes superneutrinos en el universo, con el tiempo habrá una colisión con cada estrella. El espacio probablemente está lleno de superneutrinos, con una densidad de 1 por cada parsec cúbico, por lo que a pesar de las enormes distancias entre las estrellas y el tamaño relativamente insignificante de los objetivos, se producirá una colisión con alrededor de 20 nuevas estrellas cada año en una galaxia. En realidad, la situación es diferente a bombardear uranio con neutrones comunes. Solo uno de cada 100 millones de neutrones alcanza el objetivo, pero con el tiempo, cada átomo explota. Si este bombardeo es dirigido por una inteligencia que está fuera del universo, que es solo una hipótesis sin relación con los argumentos que estoy presentando, nuestro año sería solo una fracción infinitesimal de un segundo para ellos. Para ellos, la frecuencia de impacto probablemente sería de varios miles de millones por segundo, su segundo. La energía se genera, muy probablemente, hasta el punto en que el material que compone el universo se calienta hasta un estado gaseoso o un estado que se considera gaseoso allí. El universo se expande como un gas. Sin embargo, lo que hace que el primer superneutrón que ingresó a nuestro sistema se dirija directamente hacia el Sol, murmuró Levin. «Dios mío», exclamó Hayes. «¿Quién te dijo que es el primero? Tal vez cientos han pasado a través de él durante una era geológica. En los últimos 1000 años, 1 o 2, quién sabe. Los astrónomos ni siquiera pudieron detectar el que se dirige directamente hacia el Sol. Es posible que este sea el único superneutrón que ha ingresado a nuestro sistema desde que se inventó el telescopio, o incluso antes. No olvides que, al carecer de gravedad, pueden atravesar nuestro sistema sin afectar a los planetas. Solo se vuelven visibles cuando impactan en el Sol, cuando ya es demasiado tarde para tomar medidas. Miró el reloj. 2 horas 5 minutos. Ya deberíamos poder verlo contra el Sol. Se levantó y abrió las cortinas. La habitación se llenó de luz solar y me alejé del rayo de polvo. Tenía la boca seca como el desierto. Murphy se secaba el sudor de la frente, pero las gotas eran claramente visibles en sus mejillas y cuello. Hayes repartió trozos de película fotográfica expuesta a la luz solar. «Me he preparado bien», dijo, levantando un trozo de película frente a sus ojos y mirando el sol entrecerrando los ojos. «Ahí está», dijo con calma. «Los cálculos muestran que antes de la colisión, estará entre la Tierra y el Sol. Muy conveniente». Yo también miré al Sol y sentí que mi corazón se detenía. En el brillante disco del Sol se podía ver claramente un punto negro perfectamente redondo. «¿Por qué no se evaporó?», murmuró Murphy. «Ya casi está entrando en la atmósfera del Sol». Me pareció que ya no estaba tratando de refutar la historia de Hayes. Murphy simplemente quería obtener información. «Ya lo mencioné», explicó Hayes, «es casi transparente para todo el espectro de la radiación solar. Solo la parte de la radiación que absorbe, que es mínima, se convierte en calor. Además, es poco probable que esté hecho de una sustancia común.
Probablemente, su resistencia al calor es mayor que cualquier sustancia existente en la Tierra y la temperatura en la superficie del Sol es solo de 6.000 grados Celsius. Señaló con el dedo detrás de él. 2 horas y 9 minutos, caballeros. El superneutrón ha golpeado y la muerte nos espera a todos. Solo quedan 8 minutos. Quedamos atónitos por la sensación que solo se puede describir como un miedo insoportable. Recuerdo cómo Hayes, con voz indiferente, dijo, Mercurio ha desaparecido, luego, unos minutos después, Venus ha sido destruido, y finalmente, quedan 30 segundos, caballeros. Los segundos pasaban terriblemente lentos, pero finalmente pasaron, luego otros 30 segundos y más. La expresión en el rostro de Hayes cambió a una de asombro total. Sacó su reloj y lo miró durante mucho tiempo, luego miró el sol a través de la película. Ha desaparecido. Hayes se volvió hacia nosotros. Increíble. Lo pensé, pero no me atrevía a hacer una analogía con el átomo. Saben que no todos los núcleos atómicos explotan cuando un neutrón los atraviesa. Algunos, como el cadmio, lo absorben como una esponja el agua. Yo. Hizo una pausa, suspiró profundamente y continuó en un tono soñador, incluso en un bloque de uranio puro, hay trazas insignificantes de otros elementos. En un universo compuesto por billones de estrellas que actúan como el uranio, ¿qué significan unos pocos millones de elementos parecidos al cadmio? Nada. Sin embargo, el Sol resultó ser uno de ellos. La humanidad no se lo merece. Continuó hablando, pero finalmente sentimos alivio y dejamos de prestarle atención. Estábamos en un estado casi histérico, y por unanimidad elegimos a Gilbert Hess como presidente de por vida y llamamos a su historia la mentira más espantosa. Pero me preocupa otra cosa. Hayes se desempeña admirablemente en su papel de presidente, la sociedad prospera como nunca antes, pero creo que deberían haberlo descalificado. Su historia cumplía con la segunda condición, sonaba veraz. Pero en mi opinión, no cumplía con la primera. Creo que todo lo que nos contó era la verdad.